comienza un ciclo en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. En el hall de entrada tenemos un espacio destinado a exposiciones temporarias. La idea es una vez por mes, o quizás 2 veces por mes, armar una mini muestra en ese sector relacionadas al Parque Nacional, a la historia de parques, a la historia de Patagonia o de la ciudad, como para que la gente, aparte de ir y visitar y estar en informes, pueda tener acceso a otra información que manejamos desde el museo, ¿no? La parte de natural y cultural. Histórica, sobre todo también, porque la idea es, dentro de vitrina, mostrar objetos que por ahí no están tanto a la vista y empezar a contar un poco la historia regional a través de objetos. Bien, ¿y cuál es la muestra que está actualmente en exhibición? La que tenemos actualmente en exhibición tiene que ver con el 4 de mayo, el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, así que es como rendirle honores a nuestros compañeros. Hay objetos históricos, hay cascos del presente, pero también tenemos cascos de uso en los años 80, 90, y hay material utilizado por los combatientes y un pequeño mensaje hacia ellos y hacia la comunidad para conmemorar esta fecha importante. Próximamente, el 20, calculo yo, vamos a tener otra muestra porque se cumplen 89 años de la inauguración de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, que es el primer edificio emblemático de parques que se construye completo acá en la región. Bien, o sea, ahí tenemos una futura muestra. Y después hay una serie de muestras programadas para el resto del año. Exacto, tenemos para junio el Día de la Bandera, así que vamos a ver qué propuestas tenemos con la bandera. Hay varias banderas que estuvieron acá en Patagonia y muy importantes para que la gente sepa y conozca, así que bueno, es un objeto y un motivo más para exponer. Julio, agosto, septiembre, todos los meses tienen algo importante como para poder contar o la historia de la ciudad o del Parque Nacional también. Además de esas muestras, que son muestras temporarias, hay muestras permanentes en el Museo de la Patagonia. Sí, en el Museo de la Patagonia tenemos una sección de muestra permanente que tiene que ver con la sala de historia natural, con fauna y flora de toda Patagonia. Hay en exhibición muy poco en este sentido, pero es una síntesis, una introducción a lo que es lo natural en Patagonia. Y después hay una sala de arqueología o de arqueología patagónica, otra sala de historia de pueblos indígenas, una sala de historia regional de Patagonia y todo el proceso histórico desde 1600 hasta la década de 1940. Todo ese proceso histórico lo pueden también ver en objetos y en información y en documentación. Eso es en cuestión de sala permanente, ¿sí? Y después hay 2 salas de exposiciones temporarias, que es la sala Girgenti y la sala Chonek, y a su vez también tenemos en la sala Chonek una muestra sobre los parques nacionales en la Argentina. Son fotografías, 55 fotos, donde representan diferentes estados del parque y de los parques nacionales, y también para que uno tome dimensión de la cantidad de área protegida que tenemos en este país. Así que bueno, es como una síntesis. Nos vino muy bien esta muestra, ¿por qué? Porque tenemos las 3 leguas cuadradas que dona Moreno, pero todo el proceso hasta llegar a 55 áreas protegidas y millones de hectáreas para cuidar y custodiar, teniendo la base de Moreno, que quería que esto se preserve para la posteridad. Sí, y está muy bueno invitar a la gente que venga a ver la muestra fotográfica, por ejemplo, de la sala Chonek, porque van a ver cosas alucinantes. Hay unas imágenes increíbles de los distintos parques, flora, fauna, paisajes, gente. Está muy, pero muy buena la muestra. Y eso en cuanto a muestras acá en el museo. Eso en cuanto a muestras, sí. Por ejemplo, estamos viendo, porque no solamente las muestras, hay cosas que están, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros ahora? Acá lo puse no es porque sí, es porque justamente el 3 de mayo cumplió 122 años nuestra ciudad, y yo tengo como un ejemplo para que vean lo que era el pueblo. Es una vista panorámica. Es de la colección de Emilio Frey, que fue un ingeniero, fue el primer presidente del parque, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, pero es una panorámica en donde, recorriendo las fotografías, uno puede ver desde la Inmaculada Concepción el ciprés histórico, que para los historiadores es el árbol en donde Moreno en su segunda visita fue capturado y atado en ese árbol que le llamaban el Venerable del Lago,
Y a su vez, cuando uno continúa recorriendo hacia el este, van a ver la Chile Argentina, que después fue propiedad de Primo Capraro, el puerto, los terrenos cerca de cada uno de ellos, porque uno puede ver cómo estaba armadito el damero, las casitas que habían de un lugar a otro. Uno puede analizar las fotos desde qué materiales se usaban para construir las casas, cómo separaban los lotes, cómo ya estaban divididas las calles. O sea, es como una vuelta al pasado mirando esta imagen. Entonces es ponerse en 1902 o durante toda esa década y empezar a recorrer el paisaje y qué era lo que veía el poblador en ese momento. Y esta sala, que es donde estamos ahora, que es la historia de Bariloche, vendría a ser, uno puede ver el material con el que construían las casas, una canoa de cómo se transportaban por el lago porque no habían caminos, o cómo se transportaban las jangadas de los troncos que iban de un lugar al otro a través de la correntada, o las embarcaciones que las navegaban, o los puentes que se construían para tratar de cruzar el río. Todas esas historias y todas esas imágenes es como para tratar de llegar y entender un poco cómo se manejó la población durante toda esa etapa de creación, ¿no? O sea, es eso, es introducirse. Los invitamos a que vengan, recorran la sala y vean a través de estos objetos o de estos materiales con lo que uno puede reconstruir toda esa parte de la historia. También van a ver una vitrina en donde hay un relevamiento de los pobladores que habían, que no habían más de 20 personas en lo que es hoy la ciudad, pero sí alrededor o más hacia el oeste o más hacia el sur había más población. Estaba la colonia suiza, que habían varios suizos ocupando allá la zona donde la conocemos ahora, pero lo que es propiamente el pueblo, 20 personas, 20 familias. Hasta acá estábamos hablando de muestras temporarias, muestras permanentes, pero el museo no solamente hace muestras. Yo sé, pero bueno, la gente tiene que saber que se hace mucho más. Entonces, contanos algunos proyectos o en qué proyectos en general está el museo abocado ahora. Bueno, el museo, aparte de todas sus colecciones, hay una colección muy importante arqueológica, que son varias colecciones de varias personas que fueron acumulando, fueron haciendo trabajo de arqueología. A su vez, de ese material uno tiene que clasificarlo y ver de qué procedencia es, porque hay una sección que pertenece a la provincia de Río Negro, otra sección que pertenece a la ciudad de Bariloche, y las colecciones arqueológicas que pertenecen al Parque Nacional Nahuel Huapi. Sumándole a que este museo es de la Patagonia, hay sitios arqueológicos desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Bueno, todo ese trabajo de relevamiento, de inventario y de catalogación y de preparar espacios es lo que se está haciendo ahora. Tenemos un área de reserva que está fuera del edificio, en otra dependencia de parques, en donde se está trabajando en eso, en la organización, en el orden y la estabilización de ese material. Eso es en cuestión arqueológica. En cuestión histórica, nosotros ya habíamos trabajado antes en la catalogación y el armado de soportes para textiles. En el área de conservación es complejo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con diferentes tipos de materiales. No contamos con un edificio preparado, tenemos que adaptar ciertos espacios para poder guardar o resguardar ese material, pero entre eso tenemos cerámica, minerales, madera, textil. Todos esos materiales uno le tiene que dar su espacio y estabilizarlo, que es la palabra que se usa en conservación, para que no se deteriore o tratar de volver más lento ese proceso de deterioro que sufren todos los materiales orgánicos. Los inorgánicos no tanto, pero por ahí pueden sufrir la humedad o la corrosión de tener. Bueno, pero el trabajo es ese, interno, en cuestión del manejo del material y de lo que es la reserva. Está trabajando en eso, catalogación, el fichado y el fotografiado. Es un trabajo lento, minucioso, pero también este museo tiene una biblioteca. En la biblioteca también estamos tratando de llevar un orden y manejar todo, porque son materiales que no solo son libros de ediciones recientes o libros que van apareciendo de trabajos de investigación o de autores que quieren que los libros estén acá, sino que hay mucho material que viene de gente o de donantes que es muy, muy importante. Por ejemplo,
Hay libros que pertenecen a la colección Moreno, que Moreno guardó muchos libros interesantes, o libros que pertenecen a la colección Emilio Frey, que tienen que ver con la Comisión de Límites, que tienen que ver con la Comisión de Estudios Hidrográficos, que tiene que ver con el ferrocarril, que tiene que ver con tierras y colonias, y a su vez también libros de arqueología, antropología, que estaban relacionados con otros personajes que tenemos en guarda. Así que tenemos la biblioteca, que estamos en proceso de orden, y un archivo documental propio, institucional del museo, que hay que organizar, armar, y un museo y un archivo histórico. El histórico, volvemos a esto del Fondo Moreno y el Fondo Frey, que son los más importantes, pero después hay otros fondos como Alcobapid, como Lunde, que hacen a todo un proceso también de prepararles el espacio, armar las cajas, inventariar y rotular cada uno de los documentos. En el caso de que se puedan digitalizarlos. Así que es todo un proceso. Está trabajando en esto gente de la universidad, que ya han presentado proyectos, de la Universidad de Río Negro, gente también de la Universidad del Comahue, que también estuvo trabajando desde primera instancia. Así que entre el archivo, la biblioteca y el museo hay mucho trabajo detrás, mucha gente está colaborando con nosotros, está haciendo un trabajo de hormiguita de tratar de que el material esté en condiciones y registrado. Eso es lo que más nos lleva tiempo, hacer el registro de todo lo que hay. Y aparte, más allá de la cantidad de gente que vos nombrabas, por ejemplo, de la Universidad de Río Negro, de la Universidad del Comahue, fuera de esa cantidad de gente, el personal de parques que está en el museo, ¿cuántos son? Somos 9. 9 personas llevan adelante este museo. Sí, 9 personas. Esa pregunta yo la hago siempre en las notas porque siempre decimos que no es suficiente gente la cantidad que hay en cada área. No, la verdad, visiten el museo, la verdad que es un placer que pertenezca al parque, que significa que pertenece a la gente, en definitiva. Sí. Entonces está bueno que la gente se apropie del museo. Bien, entonces estamos con proyectos también de restauración, de recopilación, de preparación de material. Esto es en cuestión de catalogación y armado, pero en el caso de que nosotros tengamos que hacer este proceso de restauración, que es acomodar la obra o la pieza o el objeto para exhibición, para que se vea. En ese proceso estamos porque hay un proyecto ahora de exposición temporaria que lo planteé y me dijeron que sí, así que viene bien. Es que Parques en 1948 hizo un concurso pictórico, el único que hizo, pictórico para todo el país. Se presentaron más de 350 obras, se presentaron en Buenos Aires, y los ganadores eran los que iban a parar a diferentes hoteles que pertenecían a la, en ese momento, Administración General de Parques Nacionales y Turismo. Entonces, desde Salta hasta Santa Cruz, habían obras en donde se representaban escenas del norte que venían al sur o escenas del sur que iban al norte, y las ganadoras no recuperamos muchas, lo único que tenemos son 11, 12 obras, y esas 12 obras las vamos a exhibir. Calculen, hay un Berni, un Butler, Susan Libaras, Butler cordobés, Susan Libaras que pintaba escenas de Salta, así que eso es como un pequeño adelanto para lo que viene en noviembre, de armar esta muestra. Y ese proceso de restauración se hace registro de todo. Se hace todo, desde el minuto 1 hasta el minuto de exhibición, se hace el registro de todo ese proceso, que también lo vamos a mostrar en la exhibición. Estarán viendo y escuchando que no es solo exponer en un museo, es muchísimo más trabajo todo lo previo. La exposición es lo último y lo que ya está. No, y es así, ahora les cuento. Para poder armar una muestra, uno tiene que armar un guión. Ese guión tiene que estar visto, revisto y después analizado. Después hay que agregarle los objetos que van en combinación. Uno puede empezar desde el objeto y contar la historia, o tener un guión y los objetos que te sirvan de introducción o de como una especie de gatillo para que uno pueda empezar a entender la historia. Pero en ese proceso ya uno está acostumbrado. De hecho, en otra nota vamos a hablar bien en detalle, pero hay un objeto que a mí me tiene maravillado siempre, y siempre sale el tema cuando me junto con Eduardo, que es el revólver que llevaba para protegerse, para tener
el Perito Moreno, Sí. y que tiene grabado, que hay que verlo bien en detalle, con una aguja de coser, este hombre le fue grabando los lugares por donde iba pasando. Ahora van a ver alguna imagen seguramente, pero imagínense lo que es un objeto como ese. Es un objeto, por supuesto, único, es súper valioso, es un pedazo enorme de historia. Entonces, todo este trabajo de, como dice Eduardo, armar una muestra no es solo, bueno, pongo este cuadro acá, este cuadro allá, listo, ya está armada, vamos. Por último, la gente que quiere visitar el museo. ¿Cuándo está abierto el museo? ¿Qué días y horarios? Por ahora, nosotros tenemos de lunes a viernes, de 10 a 12:30 y de 14 a 17. ¿Sí? Bien. En algún momento la propuesta es tratar de abrir un sábado para que la gente local pueda tener acceso, pues son horarios medio complejos, pero los invitamos a que vengan, nos conozcan, hay mucho para ver, recorrer, leer y entender un poco lo que es la historia de Patagonia.